¿qué tal? Yo soy la doctora Alicia Guzmán Hernández, soy médico internista y hematóloga y actualmente soy jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud. El día de hoy vamos a platicar un poco respecto a los cuidados de los pacientes post-COVID, ya sea leves, moderados o los pacientes severos que tenemos hospitalizados al darse de alta. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy la doctora Alicia Guzmán Hernández, médico internista y hematóloga y actualmente soy jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Occidente de Secretaría de Salud. El tema que nos trae el día de hoy es platicarles respecto a los cuidados para pacientes posterior a la infección en agudo de COVID-19. Ok, después de que los pacientes presentan una infección por el virus SARS-CoV-2, presentan más del 80% secuelas de esta infección, es decir, por muy mínimo que haya sido o leve el cuadro que hayan presentado, casi todos presentan síntomas a las 3 semanas posteriores a la recuperación. Entre ellos, pues el más importante es la fatiga, los problemas respiratorios como es algún dolor en el pecho al respirar, sensación de palpitaciones y algunas alteraciones neurológicas que van desde el dolor de cabeza, que es lo más común, a pérdida completamente del olfato, bueno, más bien sin poder recuperarlo después del cuadro agudo, a los síntomas ya de depresión, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño. Esto es importante reconocerlo porque en casi ya el año que llevamos de pandemia, bueno, tenemos más de 1.500.000 recuperados pacientes, lo que se convierte en un foco, en una población objetivo que tenemos que poner atención porque aún no sabemos cuánto tiempo pueden durar esos síntomas posterior al COVID. Ahora, ¿cuánto puede durar los síntomas? Pues es una buena pregunta. El post-COVID agudo es el que se extiende más allá de 3 semanas. En ese todavía podemos incluir los síntomas respiratorios con el que inicialmente empezamos, ¿no? La fiebre, dificultad para respirar, dolores de cabeza, mialgias, artralgias. Y el post-COVID crónico es aquel que se extiende más allá de 12 semanas. Casi siempre el síntoma que persiste más de 12 semanas es la fatiga y algunos síntomas principalmente neurológicos. Quiero empezar hablando respecto a las altas hospitalarias. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra población que manejamos aquí en el Hospital General de Occidente son pacientes con COVID severo. Entonces, la primera pregunta que es cuando egresan es ¿qué tengo que hacer con mi paciente? ¿Tiene que seguir aislado? ¿No tiene que seguir aislado? Y la realidad es que aún tiene que mantenerse en aislamiento mínimo unos 14 días más. Y claro, las medidas que ya normalmente tenemos, que es llevar una mascarilla, la higiene de manos, pero principalmente pues tenerlo aislado en casa, ¿no? Una habitación separada, bien ventilada, poco contacto con el resto de la familia, comer separado y principalmente pues no seguir en reposo, no salir de casa. Casi siempre el seguimiento lo damos entre 2 o 4 semanas después de que se egresó el paciente. Y una cosa que es súper importante es seguir conservando las medidas que ya sabemos que es lo único que nos va a prevenir de infecciones por virus y en el caso de estos pacientes también la prevención de que se pueda agregar algo bacteriano. ¿Sale? Entonces el consejo es que una vez recuperado seguir adoptando las medidas de distanciamiento social, de utilización de protección como el tapabocas, y de no dar por hecho que por haber tenido la infección eso nos va a conferir una inmunidad permanente y es imposible no tenerlo. Sale hay que tener cuidado con esos pacientes en la recuperación. ¿Por qué es importante seguir con esas medidas de aislamiento? Bueno, porque una pregunta importante es cuánto tiempo va a llevar la recuperación de estos pacientes que se egresaron posterior al COVID. Y bueno, pues esto va a depender de la gravedad del estado en primera instancia, ¿no? En un análisis de la OMS menciona que toma alrededor de 2 semanas en promedio recuperarse de casos leves, ¿sale? Los síntomas moderados nos van a llevar aproximadamente de 2 a 8 semanas y los síntomas severos, como hay algo que se llama el síndrome, pues, cuidados intensivos, es decir, todos los pacientes que estuvieron con cuidados de ventilador, postrados, dependientes no necesariamente de un ventilador, sino de cualquier tipo de oxigenación, pero en una terapia intensiva, puede llevar a de 12 hasta 18 meses regresar a la normalidad completamente. Es por eso que tenemos que hacer hincapié
en que los cuidados de cubrebocas, distanciamiento, lavado de manos persistan durante todo este tiempo, porque aún ni siquiera sabemos cuánto tiempo dura la inmunidad. Hay estudios que dicen que puede durar hasta 90 días después de la recuperación, pero todavía estamos contra una enfermedad nueva del cual no sabemos completamente todo. Entonces, lo único que sí hemos visto durante todo este tiempo es que las medidas de higiene y de distanciamiento es la única que nos ayuda a prevenir infecciones y en este caso de los pacientes de recuperación, pues una probable reinfección, que si bien han sido pocos los casos que se han reportado a nivel mundial en comparación con los millones que son contagiados de primera instancia, pues sí es importante tenerlo en mente y cuidarlos, ¿sale? Y repito, cuidar también en estas primeras semanas que no vaya a haber sobreinfecciones bacterianas, que pudiera ser parte de las complicaciones después del egreso de un paciente con COVID. Ahora, las complicaciones también van mucho en función del riesgo inicial de la enfermedad. ¿Sale? Ya sabemos perfectamente cuáles son nuestras poblaciones a las que tenemos que tener mayor cuidado porque tienen factores de riesgo de presentar un COVID severo, que son pacientes mayores de 60 años, hombres con alguna enfermedad crónica, principalmente diabetes descompensada, pero puede ser hipertensión, puede ser algún tipo de inmunosupresión, ya sea por cáncer o por tratamientos de alguna otra patología, personas obesas, ¿sale? Pero ya una vez que han egresado, también estas comorbilidades nos van a servir para poner un mayor foco de atención en aquellos que pueden complicarse en el post-COVID, ¿sale? Entonces, factores a considerar son muy parecidos a los iniciales, que son paciente mayor de 60 años, pacientes con enfermedades crónicas, como serían las cardiovasculares, las pulmonares crónicas ya de base, como sería la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún tipo de efisema, las neurológicas, la hepatopatía crónica, la enfermedad renal crónica, si son diabéticos, si son obesos, si tienen algún grado de desnutrición, como son la mayoría de nuestros pacientes ancianos que ingresan a esta unidad, pacientes inmunocomprometidos, oncológicos, que se han trasplantado, las embarazadas, que hayan tenido una clasificación radiológica severa, ya sea por tomografía, por eco o radiografía, que persistan con insuficiencia respiratoria con dependientes de oxígeno al alta, es decir, no todos los pacientes al egresar van completamente sin apoyo de oxígeno, casi todos van todavía con oxigenoterapia casa un par de semanas más, que hayan quedado con secuelas neurológicas al egreso, de lo cual hablaremos un poco más adelante, que hayan estado en unidad de cuidados intensivos, que hayan tenido necesidad de ventilación invasiva o de alto flujo. Todo eso nos podemos clasificar en pacientes sin riesgos de presentar complicaciones o con mayor riesgo de presentar complicaciones, ¿sale? Y en base a esto, pues también nos va a determinar qué seguimiento tenemos que dar a los pacientes. Si bien es cierto que no hay un protocolo todavía establecido a nivel mundial de los cuidados post-COVID, sí sabemos que es un manejo multidisciplinario debido a que esta enfermedad es multisistémica. Es evidente que la mayor afección siempre va a ser al pulmón y que es la principal causa de hospitalización, pero esta inflamación o esta descarga pues inflamatoria que produce el COVID propiamente en un organismo no se limita al pulmón, es a todos los niveles de todos los sistemas. Si podemos clasificarlos, los tres más importantes van a ser pulmón, corazón y cerebro, bueno, y riñón, que también es importante. Entonces, sí, en las complicaciones posteriores a su egreso, ya sea las agudas o incluso las crónicas, tenemos que tener cuidados de varios especialistas. Entonces hablemos de un poco de los síntomas más frecuentes que se presentan en el post-COVID, ¿sale? O algunas de las complicaciones más frecuentes para que las tengan identificadas. La más común, les decía, es la fatiga, que hablaremos a un poquito al final de esta diapositiva respecto a ello. Pero todavía al egreso pueden presentar los pacientes algo de fiebre o febrícula. Febrícula es decir que no alcanzan la temperatura de 38,2 para clasificarlo como fiebre, pero sí está por arriba de 37,5. ¿Qué es lo que podemos hacer en esos casos? Bueno, si no hay otros datos que me sugieran que hay una infección agregada, es decir, escalofríos, dificultad para respirar, un dolor de cabeza intenso, dolor de articulaciones, es decir, se presenta solamente la fiebre, podemos darle nada más tratamiento sintomático, ya sea con paracetamol o con algún antiinflamatorio no esteroideo como el ibuprofeno, ¿sale? La tos, que esa también puede persistir,
y es esperado y es un mecanismo de defensa y solamente si provoca síntomas de mucha dificultad para respirar es cuando deben de tratarse, ¿sale? En general la tos no debería darse un tratamiento para quitar la tos porque es lo que nos ayuda a estar expectorando esas secreciones que aún pueden quedar en nuestro pulmón. Pero bueno, una tos crónica es aquella que persiste más allá de las 8 semanas, ¿sale? Casi siempre se trata solamente con los ejercicios de rehabilitación pulmonar, ¿va? En algunas ocasiones sí habrá necesidad de utilizar algún antitusígeno, ya sea en pastilla o en jarabe, ¿vale? La disnea también es un síntoma muy común que se presenta en los pacientes recuperados. ¿Qué es la disnea? Pues es esa dificultad para respirar, que puede ir desde, decimos, de pequeños esfuerzos, es decir, solamente levantarme de la cama y dar unos pequeños pasos, hasta moderados, que es ya a lo mejor caminar por el resto de la casa, y claro, de grandes esfuerzos cuando ya hago una actividad mayor, ¿sale? Esta siempre va a ir mejorando conforme vayamos haciendo nuestra rehabilitación pulmonar. De hecho, es recomendable que incluso pacientes con cuadros leves hagan rehabilitación pulmonar. Algunos incluso sintomáticos desarrollan infiltrados radiológicos, que eso después de un tiempo se traduce en fibrosis pulmonar. Entonces, es importante que todos lleven una rehabilitación con ejercicios respiratorios para poder mejorar y quedar con las menores secuelas posibles restrictivas del pulmón. ¿Sale? Nuestro mejor aliado en casa, para los pacientes recuperados e incluso para los que estamos en riesgo de poder infectarnos, pues es nuestro pulsoxímetro, o digo, los que acaban de estar infectados en agudo. Los pulsoxímetros nos ayudan a vigilar nuestra oximetría, que es la cantidad de oxígeno o el porcentaje de oxígeno que está presentando nuestro cuerpo. Lo ideal es que todos saturemos arriba del 94-95%. Esto porque es importante, porque en esta enfermedad hay un síntoma que se llama hipoxemia feliz, es decir, no presentamos síntomas de que está bajando la oxigenación. Son pacientes que están relativamente asintomáticos, sin embargo no alcanzan el porcentaje de saturación de oxígeno que es normal, ¿sale? Claro que es evidente que en algunos pacientes cuando ya es muy bajo o pacientes a lo mejor con alguna comorbilidad previa son más sintomáticos, empieza a aumentar la frecuencia respiratoria, empieza a haber taquicardia, empieza a haber cambios de coloración en las manos y en la boca. Entonces es importante seguir con nuestro pulsoxímetro una vez que nos demos de alta y en el periodo de recuperación, ¿sale? Evaluar los primeros días cuánto estamos oxigenando para poder determinar si nos fuimos completamente a recuperar hospital o hay necesidad de una rehospitalización en los primeros días, ¿vale? El 58%, perdón, sí, 58% más o menos 60% de pacientes lo que más se quejan es de cansancio y de fatiga, ¿sale? Esto es muy similar a un síndrome que ya conocíamos que se presenta después de otro tipo de virus y algunas bacterias que se llama síndrome de cansancio crónico. No hay un tratamiento en específico de medicamentos que puedan ayudarnos realmente con estos síntomas. Estos poco a poco van a ir disminuyendo conforme pasen las semanas de recuperación, ¿sale? Y pues parte del tratamiento de este tipo de síntomas que son tan inespecíficos como el cansancio, pues es un tratamiento holístico, ¿no? Decirle al paciente, bueno, primero que se enfoque en ver si estamos durmiendo bien, si estamos relajados, si tenemos periodos de ansiedad. Es un tratamiento pues holístico, más enfocado no tanto a aplicar un medicamento, ¿no? Sino más bien un poco de terapia ocupacional y que tengamos pues la certeza que conforme pasen las semanas estos síntomas van a ir mejorando. Otro de los síntomas más comunes es el dolor en el pecho o en la parte posterior de la espalda. Esto puede ser secundario precisamente a la inflamación que sufrió la pleura, que es la capa que recubre los pulmones, que se inflama precisamente con los procesos neumónicos, o algunos pacientes presentan inflamación del tejido del corazón, que se llama miocardio, y puede presentar miocarditis o endocarditis, ¿sale? Que es importante y que hay que tener bien en cuenta. Sí puede persistir el dolor en el pecho, pero hay que aprender a separar los dolores musculoesqueléticos de otros dolores que pudieran ser cardiovasculares graves, ¿sale?
Esto pues es parte importante de la atención que hacemos nosotros en consulta, poder separar estos pequeños dolorcitos que pueden quedar residuales de algún paciente que esté presentando algún tipo de arritmia, una angina o algo que ya, o una tromboembolia, que es las primeras semanas es esperado que el paciente en su estado de hipercoagulabilidad, que es otra de las cosas que provoca el COVID, puedan presentar tromboembolia pulmonar. Entonces, si alguien presenta dolor en el pecho, que se manifieste con mucha dificultad para respirar, con sudoraciones profusas, es decir, que me moje la ropa, me moje cama, al mismo tiempo presenten algún otro síntoma como diarrea o no pare después del reposo, son síntomas de alarma para acudir al médico, independientemente de si tienen su cita post-valoración, porque puede tratarse de alguna complicación cardiovascular. ¿Sale? En este sentido, pues el tromboembolismo es importante que lo conozcan. ¿Qué es el tromboembolismo? Pues es una capacidad para hacer mayor coágulos. ¿Sale? De entrada, pues pacientes que ya tenían alguna afección pulmonar como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tuvieran algún dato de hipertensión, la misma obesidad por sí sola, son factores de riesgo para presentar mayor coágulos en el cuerpo. Si a eso le unamos que el SARS-CoV-2 o el COVID-19 por la inflamación que desencadena, puede desarrollar la formación de desde pequeños coágulos hasta grandes coágulos. Entonces, cuando están hospitalizados los pacientes, además de la inmovilidad que presentan y todos los demás factores que ya les mencionaba, siempre los dejamos anticoagulados con heparina de bajo peso molecular. Es importante que al egreso se deje todavía una tromboprofilaxis, es decir, todavía seguir previniendo coágulos, porque claro que no vamos a recuperar nuestra movilidad un par de semanas después al egreso. Normalmente las guías te pueden decir que van desde 10 días, incluso hasta un mes, la tromboprofilaxis, ¿sale? Entonces es importante vigilar los síntomas que pudieran hablarme de un coágulo, que van desde lo que les mencionaba, un dolor en el pecho intenso, con dificultad para respirar, que no remita, hasta cambio de coloración o aumento del tamaño, es decir, que esté hinchado alguna extremidad. ¿Sale? Los más raros que también pudieran suceder, pues son precisamente infartos a la cabeza, un evento vascular isquémico o infarto agudo al miocardio. ¿Sale? Entonces, si en algún momento presentan alguno de los síntomas sugestivos, pues lo importante es acudir con su médico. Otra de las cosas que puede suceder en el post-COVID es precisamente secundaria a la inflamación que provoca el corazón, esa miocarditis, o incluso los que sí desarrollaron algún evento isquémico al corazón, pues hay una disfunción ventricular, que básicamente es una falla cardíaca, ¿sale? Normalmente se tratan con pautas estándar de manejo de falla cardíaca, y lo que sí es importante precisamente por aquellos pacientes que desarrollaron algún tipo de miocarditis, es a evitar el ejercicio cardiovascular intenso durante 3 meses. Incluso a gente que ya era deportista antes de la infección puede dar hasta 6 meses en volver a regresar a tener una actividad cardiovascular. ¿Sale? No hay que forzar al corazón ni al pulmón las primeras semanas o meses. ¿Va? Pueden ser ejercicios los respiratorios, que ya de entrada quien los ha llevado saben que son pesados para poder realizarlos, pero no pueden reincorporarse para ir a un gimnasio, correr, etc., sino darle tiempo a que terminemos una recuperación completa. ¿Cómo saber que tenemos una recuperación completa? Pues repito, va a depender número uno de la severidad y de las enfermedades que tuvimos previo a la infección por COVID. Y la otra es en la consulta vamos a estar vigilando, número uno, que no haya datos de disfunción ventricular, no necesariamente con un ecocardiograma, eso va a depender también mucho del paciente, pero sí mínimo un electrocardiograma, principalmente en aquellos pacientes en los que si se les prescribió algún medicamento que pudiera alargar o hacer alteraciones electrocardiográficas, como la citromicina, la dextrocloroquina, el lopinavir, que si bien están contraindicados ya en el tratamiento de COVID-19, porque no se ha visto una mayor funcionalidad, sí algunos los han podido recibir. Entonces un electro también nos va a decir mucho de si podemos reincorporarnos a nuestra actividad o no. Al igual que pacientes que estuvieron con cambios radiográficos, pues una tomografía de alta resolución para ver el grado de fibrosis con el que vamos a quedar, y principalmente una espirometría
también para ver la capacidad del pulmón después de la recuperación, y eso nos va a permitir dar luz verde para reincorporarse a realizar algún ejercicio cardiovascular. Otra de las cosas con secuelas que quedan los pacientes son las secuelas neurológicas. Las más raras son las que los pacientes que presentan convulsiones, eventos vasculares isquémicos, encefalopatías o algunas neuropatías cerebrales. ¿Sale? Lo más común que presentan es alteraciones en la concentración, ese embotamiento cognitivo, que me gusta la frase que muchos pacientes me han dicho es no me siento yo, si tienen poca capacidad para concentración, tienen dificultad para respirar, hacen cuadros depresivos, habilidades emocionales, no se desesperen, en realidad es parte del mismo proceso de recuperación y de inflamación del sistema nervioso central, ¿sale? Es por eso lo que les decía que esta es una enfermedad multisistémica, no es una enfermedad propia del pulmón y por lo tanto, por ser una enfermedad multisistémica, requerimos de un tratamiento multidisciplinario. Entonces, pacientes en los que presentan este tipo de síntomas que están afectando su calidad de vida, que cada que vamos a una consulta, de hecho, tenemos que hacer cuestionarios respecto a calidad de vida, a estado depresivo, pacientes que ya tenían alguna predisposición para presentar demencia o alteraciones mentales, todas las consultas tenemos que hacer unas escalas para ver si estamos en el rubro en el que tenemos que derivar precisamente a psiquiatría o nosotros podemos como internistas, que son los que principalmente están llevando el control de la enfermedad, poder dar un tratamiento en específico. ¿Sale? Y claro, también la terapia psicológica es importante. Pacientes que estuvieron en la unidad de terapia intensiva, el estado de depresión posterior a su egreso y una recuperación, también necesitan terapia psicológica y cognitiva para poder tener una recuperación al 100%. Una población importante que no debemos de perder de vista es precisamente a nuestros adultos mayores. La mayoría de los pacientes hospitalizados son mayores de 60 años. ¿Sale? El paciente mayor o el paciente vejez tiene mayores riesgos de sufrir todas las secuelas post-COVID. ¿Sale? De entrada, todos los pacientes que tienen un cuadro severo tienen mayor riesgo de presentar sarcopenia, es decir, una pérdida del músculo que los hace que no puedan tener una deambulación normal. Tal vez lo han escuchado con sus pacientes la frase de me levanto y siento que las piernas me tintinean. También pueden tener un grado de desnutrición porque, pues porque precisamente la inflamación que provoca el COVID tal cual acaba nuestras reservas de proteínas y lo que hace el cuerpo pues es absorber las proteínas de nuestro propio músculo, es un círculo vicioso de desnutrición y sarcopenia. Evidentemente tienen mayor tendencia a depresión y delirio. No obstante, de la propia hospitalización, hay cosas que impactarán más en su manejo psicosocial. Es decir, porque los pacientes ancianos pues, han tenido una interrupción al acceso de su atención médica, ¿no? Son pacientes que ya tenían enfermedades crónicas que por la pandemia la mayoría de las consultas externas quedaron suspendidas y no han tenido un seguimiento de sus patologías. Perdieron sus rutinas personales básicas como ir a la tienda, ir al súper, donde ya no los dejan entrar precisamente por tratar de cuidados. Perdieron sus interacciones sociales con su propia familia, con sus amigos, y entonces es necesario tener una red de apoyo profesional para este tipo de pacientes, principalmente todos aquellos que se fueron en recuperación. Y, ojo, también el dolor crónico post-COVID es más común en ancianos. Entonces ahí echamos mucho mano precisamente de los geriatras para poder atender a esta población, del neurólogo, del rehabilitador físico, del nutriólogo. Son los pacientes que en realidad, bueno, como todos, pero con mayor énfasis, necesitan un tratamiento de varios especialistas para poder llevar una recuperación completa. Y es así en base al riesgo que los pacientes puedan presentar de comorbilidades o de secuelas post-COVID, donde vamos a planear cuándo los vamos a ver y con qué tanta frecuencia los vamos a ver, si hay necesidad de tomar alguna analítica en sangre. Todos los pacientes que tuvieron una alteración pulmonar necesitan una radiografía de control. Los leves realmente no, excepto que tuvieran algún síntoma, aunque sea incipiente, para poder determinar si hay algún grado de alteraciones radiológicas que me sugieran fibrosis, hacer una tomografía de alta resolución y una espirometría, que eso de base a todos los pacientes con COVID severo se les tiene que realizar, ¿sale?
Hay que hacer, les decía, un manejo multidisciplinario, principalmente en el área de rehabilitación, no solamente la revisión pulmonar, sino también la rehabilitación física, los cuidados psicológicos con valoración de la calidad de vida, pruebas para ver si no hay algún tipo de demencia en concentraciones, valorar el sueño, valorar la fragilidad del paciente, que repito que los ancianos son nuestra población más frágil, y claro, pues entonces quien se va a hacer cargo de la mayoría de la consulta post-COVID o es el internista o es el neumólogo junto con el rehabilitador físico y pulmonar. Una cosa importante que ya se habrán dado cuenta si han tenido pacientes hospitalizados es la cita en fisioterapia pulmonar, ¿sale? Porque 2 de cada 3 pacientes en recuperación pierden más o menos entre el 20 y 30% de la función del pulmón. Esta fisioterapia pulmonar no se da inmediatamente, ¿sale? Está contraindicado en la fase aguda de la enfermedad, es decir, el paciente durante su periodo de hospitalización no debería llevar una fisioterapia pulmonar, excepto pues las pasivas que sí se realizan en el hospital. Y una vez que se egresan, después de esos 14 días que les mencionaba que todavía tienen que estar en aislamiento, ahí es donde ya podríamos iniciar el tratamiento de fisioterapia. Por eso casi siempre les damos cita más o menos a las 3 semanas, 4 semanas después de su egreso, ¿sale? Está contraindicado, además de que sea en la fase aguda, si el paciente presenta fiebre durante los ejercicios, opresión y dolor en el pecho, si hay dificultad para respirar, si durante los ejercicios hay una tos severa, hay dolor de cabeza, empieza con alteraciones neurológicas o con palpitaciones muy frecuentes, hay que poner la fisioterapia y mejor hay que acudir a valoración con un médico para poder determinar si podemos seguir con la rehabilitación o no. Bueno, y por último, una de las preguntas frecuentes al alta es si todavía soy contagioso después de recuperarme. Un artículo de Lancet, que es una revista médica, aporta que los casos más graves pues tienen mayor carga viral. Entonces se tardan más en negativizar las PCRs y por lo tanto pueden durar más días siendo infecciosos que, en comparación con aquellos que tuvieron cuadros muy leves. ¿Sale? Entonces, es por lo que es necesario que los pacientes, una vez al egreso, continúen todavía en un aislamiento 14 días después de su alta, salvo aquellos que por alguna situación se les haya hecho una PCR antes del egreso y haya sido negativa. Ojo, no es importante repetir la PCR para el egreso, ¿sale? El criterio para poder egresar es principalmente clínico, porque la PCR puede persistir positiva incluso más de un mes posterior al inicio de los síntomas y quedar un poco de material genético que pueda ser identificado por una PCR muy sensible sin que esto signifique que el paciente está reinfectado o que pueda seguir siendo contagioso. Los cuadros leves y moderados, pues la recomendación es más conservadora, que es o mantener ese aislamiento entre 10 y 14 días a partir del inicio de los síntomas o a partir de que salió una prueba positiva, sobre todo para aquellos que son asintomáticos y se les realiza una PCR ya sea por tamizaje o cribado o por alguna situación en particular, ¿sale? ¿Cuándo regresar al trabajo? Bueno, algunas empresas están pidiendo pruebas para poder regresar al trabajo, lo cual está bien por políticas de cada empresa, sin embargo, pues no es completamente correcto. ¿Por qué? Por lo que les decía, bueno, la PCR puede persistir positiva sin que esto signifique que la persona sigue siendo contagiosa. La otra es la de los anticuerpos. Hay pacientes que no desarrollan inmunidad y que la prueba de anticuerpos va a estar negativa, o hay pacientes que muy tempranamente pueden desarrollar anticuerpos, ya sea IgM, IgG, que son ya los de memoria, sin que estén ya fuera del periodo donde pueden contagiar, ¿sale? Porque muy tempranamente pueden surgir los IgG en los 8 días, y esos 8 días todavía puede haber replicación viral. Entonces no es tan correcto utilizar pruebas para poder regresar a trabajar. Lo que está estandarizado es la prueba, la estrategia sin prueba, es decir, regresar al trabajo después de ese periodo de aislamiento de 10 o 14 días y haber tenido más de 72 horas sin fiebre, sin uso de algún antipirético como el paracetamol para poder determinar que pueden regresar a trabajar. Los cuadros más severos van a tardar más en recuperarse y bueno, pues eso ya va a depender de nuestro seguimiento en consulta para poder determinar cuándo puedan reincorporarse a sus actividades normales. Y pues bueno, con esta diapositiva me despido con algunas conclusiones de lo que hemos hablado.
Bueno, número uno, el paciente post-COVID es un paciente que el 85% van a presentar algún tipo de secuelas tan inespecíficas como es la fatiga, tan severas como puede ser algún tromboembolismo pulmonar cerebral o alguna otras partes, así como afección cardíaca o renal. Es una enfermedad multisistémica, por lo tanto necesita un tratamiento multidisciplinario en el egreso para poder tratar cada uno de los síntomas que pueden desarrollarse. El paciente egresado todavía puede ser contagioso y todavía tiene que estar 14 días más en aislamiento en casa, ¿sale? Y pues lo que todo el mundo mencionamos y todo el mundo les hacemos hincapié, seguir con las medidas de protección, ¿sale? Cubrebocas, distanciamiento social, lavado de manos, es hasta ahorita nuestra única arma para prevenir infecciones y reinfecciones en estos pacientes recuperados después del alta, ¿va? Muchas gracias.